Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el derecho de visita de los abuelos y los nietos. En el artículo 160 del Código Civil establece que los abuelos tendrán derecho a ver a sus nietos y a relacionarse con ellos. Esto quiere decir que en caso de una ruptura conyugal o sin, no es necesario que haya ruptura conyugal, sino que, por ejemplo, sean los padres los que tienen, alguno de los progenitores tenga malas relaciones con sus propios padres, es decir, con los abuelos del menor, los abuelos tendrán derecho a relacionarse con ellos. Sí que es verdad que, yo siempre os recomendaría que este tipo de casos se llevase pues de una forma amistosa, mediante la mediación o mediante algún tipo de acuerdo, y en el caso de que no fuese posible, pues habría que acudir a los tribunales, en cuyo caso habría que presentar una demanda ante el juzgado de primera instancia para que se reconociese este derecho. Sí que es verdad que hay que tener varias cosas en cuenta sobre el tipo de visita que se va a pactar, o incluso dentro de la mediación es posible que nos surja la duda de qué tipo de visita sería más adecuada dependiendo al caso. Bueno, pues sí que es verdad que, nos encontramos tanto con un derecho de visita, por supuestísimo, como si el nieto ya llevaba un tiempo con los abuelos relacionándose, es decir, si por ejemplo la ruptura de relaciones, como ya decimos, entre los dos progenitores, o simplemente con los progenitores con los abuelos, se ha producido pues en un momento en el que el menor aún se relacionaba con sus abuelos, pues sí que es verdad que esto supondrá pues mayor problema para el menor, o supondrá un cambio importante en las circunstancias, en su forma de relacionarse con los abuelos, pero hay que procurar siempre, por el bien de los menores, que este suponga el menor cambio posible. Mi recomendación, lo que siempre recomiendo, es que realmente no haya que acudir a los tribunales para establecer un régimen de visita. Tampoco habría que llamarle como tal régimen de visitas, porque realmente este vocabulario es como más acorde, digamos, a lo que es el proceso, más acorde, evidentemente, el derecho de visita se reconoce por el juzgado y hay muchísima jurisprudencia, y de hecho cuando obtenemos una sentencia estimatoria lo que obtenemos es un derecho de visita. Sin embargo, si por ejemplo estamos todavía en el plano extrajudicial, del que aconsejo, digamos, no salir en el sentido de que sería maravilloso que se resolviese el problema aquí, sí que es verdad que simplemente más que un derecho de visitas podríamos establecer pues unos ciertos momentos en los que el nieto va a relacionarse con sus abuelos, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues si la relación, por ejemplo, no ha sido, si por ejemplo se ha producido el embarazo y el nacimiento de este menor una vez que ya se ha producido la ruptura o no. Sí que es verdad que ante un nieto que se relaciona con sus abuelos y de repente por un problema con entre los padres, o con los padres con los abuelos, ya no se relaciona, como decimos, sí que es verdad que le va a suponer pues un cambio en su día a día y en su rutina, que pueda hacer que derive pues en ciertos problemas. Entonces hay que intentar siempre proteger el interés de los menores, y procurar que estas visitas o estos momentos de compartir, digamos, tiempo no se interrumpan, ¿no? Si por ejemplo era costumbre ir a cenar o ir a comer con los abuelos los domingos, que aunque haya mala relación con los padres, se siga dejando que el hijo siga comiendo con sus abuelos y relacionándose con sus abuelos. También es verdad que no es lo mismo un menor que se relaciona con sus abuelos, que ya entre comillas pues puede que haga una especie de rutina, por ejemplo en los cumpleaños, a la hora por ejemplo de dar algún paseo por el parque, o algún paseo pues por algún sitio, como que ya hay una rutina establecida y sería como más fácil seguir esta rutina y este camino, y ampliarla también un poco en los deseos del menor. También es verdad que hay que tener en cuenta que la edad del menor, a lo mejor nos resulta aconsejable dejar a un bebé con sus abuelos pues un fin de semana completo si hay mala relación pues con los padres, o no está el bebé acostumbrado. Como ya decimos, pues hay que ver un poco las edades, el tiempo que van a pasar y el tipo de actividades que van a realizar. No es lo mismo que por ejemplo dejarlo un ratito
por las tardes o un ratito por las mañanas en fin de semana, que por ejemplo que pase todo el fin de semana completo. Depende también del menor, depende de los abuelos, depende de las necesidades de ambos y sobre todo depende también de cómo confluyan esas visitas o esos momentos, digamos, de estar juntos, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que el menor puede que perciba un poco ese conflicto que hay, pero sí que es verdad que si poco a poco se va ablandando, digamos, esa rigidez que hay o esa tensión que hay y todo se hace en pos de los menores, sí que es verdad que va a ir todo muchísimo mejor. También es verdad que hay que tener en cuenta que cuando se decide que se mantenga la relación con una de las partes, es muy bueno también pues fomentar, aunque tú no te lleves bien con esa persona, fomentar a esa persona o destacar sus virtudes también en presencia del menor, ¿no? Evidentemente si es un menor muy pequeño, pues no hablar más de los abuelos simplemente o no, digamos, tensar más el conflicto. Sería bueno siempre, pues ya está, yo no me llevo bien con esa persona, pero dejo a mi hijo al margen de todo este tipo de problemas. Si hay un problema ya como más grave, pues se podría, por ejemplo, acudir a mediación, que un mediador ayudase a resolver el conflicto, a destensar la situación, que ambas partes pudiesen compartir, digamos, sus sentimientos o sus deseos y así pues llegar a un punto en común que supusiese pues un beneficio para el menor. Sí que es verdad que, por ejemplo, al hablar de menores de edad es muy importante también tener en cuenta que deben estar, que este acuerdo debe ser revisado por un juez. Entonces, en caso, por ejemplo, de que queramos acudir al juzgado de primera instancia, habría que interponer una demanda para que se reconociese el derecho a visita. Esta vez sí hablaríamos de derecho a visitas como tal y habría que pues fijar un poco qué visitas serían las deseables en el caso de los abuelos, ¿no? Pues por ejemplo, me gustaría visitas, por ejemplo, todos los martes y los miércoles por la tarde, se harían en este sitio, serían en mi domicilio, serían, por ejemplo, nosotros iríamos al domicilio del menor para que fuese como lo más normal posible y también hay que ver, pues como decimos, si el menor ya ha nacido o sea, por ejemplo, ha nacido, me refiero, si ya había una relación previa con los abuelos, simplemente esos abuelos se ha cortado como la relación y quiere volver a retomarse estando ya con el hijo estas visitas, digamos. O sea, si se quieren iniciar o si se quieren continuar porque se han descontinuado. Y bueno, como ya decimos, el juez tendrá en cuenta la edad del menor, el sitio, el momento en el que se van a desarrollar, si por ejemplo los abuelos viven en provincias diferentes, si por ejemplo estas visitas se van a desarrollar pues a lo mejor en momentos también puntuales, por ejemplo en caso de cumpleaños, Día de Reyes, vacaciones, pues también sí se va a establecer un régimen diferente en este caso. Lo importante sobre todo es que se establezca un régimen de visitas fluido, adaptado siempre al menor, también adaptado pues a las necesidades de los abuelos y que sea lo menos incómodo para las partes posibles y se desarrolle con la absoluta normalidad. Porque sí que es verdad que, bueno, que en familia siempre se va a atender a que, aunque tengamos en principio una sentencia que va a ser la que nos va a marcar unas directrices, esta sentencia va a ser una sentencia, digamos, de mínimo y sí que es verdad que en caso de que lo deseen ambas partes pueden ampliarse las visitas en principio, o sea, no habría ningún problema porque, por ejemplo, el nieto pasase con sus abuelos pues todas las tardes a lo mejor media horita o que el abuelo se encargase de llevarlo al colegio y después a lo mejor dar un paseo o que lo recogiese del colegio y comiese incluso con los abuelos. Entonces sí que es verdad que se irían ampliando estas visitas y la relación pues sería cada vez más fluida y se establecería pues con más normalidad, de modo que se dejase al menor al margen de todo conflicto y si bueno ya pues el conflicto entre las partes afectadas se resuelve pues muchísimo mejor. Y bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Bueno, pues como dije al principio del título, claro que los abuelos tienen derecho y se reconoce en el Código Civil a relacionarse con sus nietos y los nietos con sus abuelos, pero sí que es verdad que, bueno, que surgen dudas a la hora de, bueno, y qué tipo de régimen, cómo podemos establecerlo, hay que poner una demanda, eso tensará más la relación, etcétera, etcétera. Y bueno, espero que con este vídeo os haya ayudado a resolver algunas dudas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.